maestros, porque como yo ya soy viejita, entonces yo lo he aprendido de las fuentes más antiguitas y que a lo mejor no se conocen o reconocen tanto hoy en día. Luego, para trabajar en ingeniería de software desde la academia, yo decidí acercarme a los que hacen el software, es decir, a la industria del software. Entonces también les quiero contar un poquito sobre esas aventuras. Y finalmente la parte central es el contenido actual del curso de ingeniería de software que ha evolucionado. Bueno, se lo cuento al ratito, pero este es el plan para la plática de hoy. Entonces, primero, ¿cómo y de qué fuente se ha aprendido la ingeniería de software? Fue ya al principio de los años 90, cuando yo llegué en 83 a México, empecé a dar clases de lenguajes, sobre todo orientados a objetos, sistemas distribuidos, paralelos, concurrentes. Esos temas fueron un poquito de la teoría de la computación. Fueron los temas de los años 80 que he manejado. Pero llegaron años 90 que junto con Dino Mandroli escribieron el primer libro que yo he estudiado como fundamentos de la ingeniería de software. Y además tuve una enorme suerte que a finales de los años 80, en 88, en la UNAM, en unos festejos de 30 años de traer la primera computadora a México, invitaron precisamente a uno de los colegas de Carlo Ghezzi del Politécnico de Milán para que nos diera aquí en la UNAM una plática sobre bases de datos, pero él me contó sobre Carlo Ghezzi y tuve la oportunidad hubo convenio de colaboración entre la UNAM y Politécnico de Milán, y durante 3 años tuve la oportunidad de visitar por un mes al grupo de ingeniería de software dirigido por Carlo Ghezzi, uno de los mayores exponentes de ingeniería de software a nivel mundial. Y gracias a estas estancias y a su grupo en el cual tuve oportunidad de conocer muchos jóvenes. Por cierto, como chisme, uno de los alumnos a finales de los 80 de la Universidad Veracruzana se interesó y lo apoyamos para que se fuera a estudiar allá el doctorado, y pues se nos casó con una italiana y se quedó en Italia. Bueno, esas son las aventuras de anécdotas, pero gracias a ese intercambio y el libro de Carlo Ghezzi de Fundamentos de Ingeniería de Software, empecé a entender de qué se trata hacer software, que no son nada más conocer bien los lenguajes de programación y sus trucos, sino que hay todo un entorno mucho más importante. Y otro ídolo que salió el libro más o menos también al principio de los años, creo que en 92, otro ídolo mío es Ivar Jacobson. Ivar Jacobson sacó el primer libro que se llamaba Object Oriented Software Engineering. Yo que mi amor de mi vida es Simula 67, que introdujo el concepto de clase, objetos y herencias y todo lo que hoy en día todavía sigue muy vigente en los lenguajes de programación, incluyendo el concepto de corrutina, que fue concepto de procesos cuasi paralelos en un lenguaje de programación.
todo esto de repente encontré como fundamentación de cómo modelar sistemas de software como parte de la ingeniería de software en ese libro de Ivar Jacobson. Y allá el concepto más, que digamos, impactante en esa época fue el concepto de cómo captar los requerimientos para sistemas orientados a objetos, y fue la propuesta de casos de uso que sigue siendo vigente a pesar de una pelea con historias de usuario por, por los ágiles, pero el concepto es bastante parecido y bastante vigente. Entonces esos fueron mis primeros dos ídolos, pero el tercero, que también su primer libro en primera edición, creo que salió en el año 91, fue Grady Bush, que sacó la primera versión de este libro, fue Object Oriented Analysis. La segunda, que creo que me encontré la portada de la segunda, ya agregó también Design, que análisis y diseño orientado a objetos, que fue un libro que también impactó a mi visión de que antes de usar un lenguaje de programación, tú tienes que moldear en tu cabeza y expresar con alguna representación gráfica estos conceptos antes, analizarlos y diseñarlos antes de llegar a codificar en un lenguaje de programación orientado a objetos. El libro de Grady tenía clases dibujadas como nubecitas. Hoy que estamos, todo es computación en la nube, se dibujan las nubes para otras cosas, pero en el libro de la primera edición de este libro, el diseño de las clases fueron unas nubecitas que se conectaban con flechitas unas con otras. Bueno, entonces, esto fue el principio de los años 90, que me llamó la atención que lo que hay que enseñar a mis alumnos no son nada más lenguajes orientados a objetos, que por cierto en los años 80 fue una efervescencia tremenda de todos Pascal, hasta Pascal, Object Pascal, C++, C Sharp, C, Objective-C, todos los lenguajes sabidos por haber, se les pegaban, se les pegaban conceptos de clases para hacerlos más cool y más modernos de lo que fueron antes. Entonces, en esa efervescencia de propuestas de diferentes lenguajes de programación, de repente estos libros, sobre todo el de Grady Bush, llamaba la atención que hay que empezar a conceptualizar sistemas de software con esos conceptos de clases y objetos, porque si no lo hacemos así, no lo vamos a poder mapear bien a lo que ofrecen los lenguajes de programación. Y bueno, a mitad de los 90, entonces, bueno, empecé a transmitir este conocimiento a mis clases, sobre todo clases a nivel de maestría. A mitad de los años 90, Grady Bush, que al principio de los 90 tenía su compañía Rational, en la cual desarrollaba herramientas gráficas para precisamente lo que proponía en sus libros,
que los desarrolladores de software tuvieran la posibilidad de representar gráficamente estas nubecitas y modelar, analizar y diseñar sus sistemas antes de pasar al código. Pero como les comenté que el libro de Ivar Jacobson estaba también bastante popular, la parte de casos de uso, y había otro que no fue mi héroe personal, James Rumbaugh, quien sacó el libro bajo la abreviación OMT, Object Modeling and Techniques, que fue amor de mi amiga y colega de la Facultad de Ciencias, Lupita Ibargüengoitia. Ella sí empezó también a enseñar en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de Software con primera edición de Pressman y luego utilizó el libro de James Rumbaugh. Tuvimos como que amores de fuente de conocimiento distintas, pero luego lo compaginamos, como se lo voy a platicar más adelante. Pero a mitad de los años 90, Grady Bush, en vez de competir con Jacobson y Rumbaugh, hizo una jugada, no sé cómo lo hizo, total que los invitó a colaborar con él en Rational, y ellos aceptaron, y de esto salió una cosa fantástica, que unificaron sus propuestas, y de esto salió el lenguaje unificado de modelado, conocido como UML, que se estandarizó a través de Object Management Group y se aceptó como estándar, pero ellos publicaron esos 3 libros, 2 de ellos sobre UML como lenguaje de modelado unificado, perdieron las nubecitas de Bush, ganaron los rectangulitos divididos en 3 partes de Rumbaugh, pero todos ganamos porque nos ofrecieron una serie de diagramas que permiten modelar diferentes aspectos de sistemas de software que hasta hoy en día, pues yo no he visto una mejor propuesta que desgraciadamente para, por las nuevas generaciones, pero esa es, en mi opinión, la verdad. Y otra cosa que hicieron estos 3 mosqueteros fue proponer también el proceso unificado de desarrollo de software. Y luego este proceso unificado, Rational, lo empacó como un producto también con las prácticas, con procesos y prácticas recogidas en un ambiente que ya se podía consultar, pero pues, se pagaba por eso, por supuesto, y entonces hicieron unificación y de propuesta de unificar proceso de desarrollo de software y propuesta de modelado para productos de software. Entonces fue aportación enorme. E igual otra aportación enorme a mitad de los años 90 fue la propuesta de rascar en las aplicaciones que ya en esa época estaban en bastante cantidad, y la complejidad, empezaron a rascar y ver cuáles combinaciones de clases y cómo estructuras internas de sistemas de software
son útiles para reutilizarlos en aplicaciones parecidas. O con características parecidas. Y el primer libro que fue además a raíz de una tesis de doctorado de su primer autor, Eric Gamma. Eric, su director de tesis, pidió que rascara en sistemas existentes y buscara patrones de estructuras de clases que son útiles y que si se aplicaron por lo menos en patrones parecidos, por lo menos en dos sistemas diferentes, ya valdría la pena darlo a conocer a otra gente para que no tuviera que descubrir el hilo negro siempre cuando necesitaba tenía ciertos problemas y necesitaba resolverlos con conceptos precisamente de orientación a objetos. Entonces, el libro de Design Patterns es la Biblia de patrones de diseño hasta el día de hoy, y un año después los trabajadores, bueno, la gente de Siemens hizo en su propia escarbaron en sus sistemas principalmente y sacaron el libro un poquito más que también abarcaba patrones arquitectónicos más generales que solucionaban ciertos problemas. Y entonces esos dos libros fueron una fuente y además estos patrones se documentaban con UML. Con diagramas de clases. Entonces, fue ya una combinación de estándar de UML con búsqueda de estándares de patrones arquitectónicos o de diseño a nivel más chiquito, capturarlos, expresarlos de cierta manera y darlos a conocer para compartir ese conocimiento con otros desarrolladores. Entonces, para mí, esto fue como la Biblia mía de elementos de ingeniería, las Biblias de elementos de ingeniería de software de los años 90. Y el último héroe que quiero mencionar, que también ha impactado mis conocimientos, fue Watts Humphrey, quien a mitad de los 90 primero sacó el libro sobre la disciplina de la ingeniería de software, que eso es algo que pues creo que a veces se nos está olvidando el día de hoy y se confunde agilidad con la falta de disciplina, pero bueno, es para otro seminario. Watts Humphrey en 95 sacó este libro en el cual realmente lo que expresó fueron los conceptos y la forma de trabajar de punto de vista personal de un ingeniero de software. Y allá propuso unas técnicas muy particulares de un desarrollador de software disciplinado. Una de las cosas que me quedó a mí de personal cuando lo estuve aprendiendo, una de las cosas decía que un ingeniero de software debería tener un cuaderno y en este cuaderno apuntar todas las cosas importantes que trabajaba al día. Entonces, aunque ustedes no me crean, desde 90 y tanto, la doctora tiene su cuaderno de maestra en el cual apunto mis pendientes para cada día y
borro felizmente cuando ya logro terminar. Pero la otra cosa es Watts Humphrey, cuando sacó en 95 Personal Software Process, luego se dio cuenta que realmente software no depende nada más del individuo, es un trabajo colectivo, en equipos. Por eso luego sacó segundo, que digamos, complemento para Personal Software Process, que fue Team Software Process. Y yo tuve la suerte de que antes de publicar Team Software Process, publicó el libro Introducción a Team Software Process. Y este libro, Introduction to Team Software Process, fue escrito para educadores, para maestros, para que ellos tuvieran prácticamente el libro de texto de cómo enseñar la ingeniería de software a sus alumnos, para que tuvieran y las prácticas individuales de Personal Software Process, pero también ciertas prácticas colaborativas para formar equipos. Y de este libro saqué principalmente para mis cursos de ingeniería de software dos cosas. Uno que fue, aparte de prácticas y detalles, la parte de que cuando se enseña por primera vez este tipo de trabajo, hay que redactarles el problema que tendrán que solucionar. Hay que ahorrarles la relación con el cliente real y eventualmente usuarios, porque es demasiado complejo. Entonces, él propuso que para un curso de ingeniería de software para principiantes hay que redactarles el problema y a partir de ese problema enseñarles cómo entenderlo, cómo modelarlo y luego cómo construirlo, probarlo e integrarlo con trabajo de otros. Y de trabajo en equipo, la práctica, bueno, aparte de algunas otras cositas, pero lo más destacado fue la práctica de post-mortem, que hoy se llama retrospectiva, pero precisamente en Team Software Process ya Watts Humphrey se preocupaba y proponía que los equipos, cuando terminen algo, reflexionen sobre cómo les fue, y que propongan mejoras. Entonces, la idea de que reflexionemos sobre cómo trabajamos, cómo hemos logrado cosas y qué es lo que podríamos mejorar y luego echar a andar esas mejoras, eso me pareció fundamental para que no solamente para el aprendizaje de los alumnos, sino que para aprendizaje de toda la vida de los profesionales de la ingeniería de software. Entonces, bueno, esto fue mis... Y una cosa más, en 99 tuvimos en la UNAM una huelga de casi un año. Entonces, justo durante ese año encontré ese libro de introducción a Team Software Process, lo estudié y aproveché para preparar un curso cuando ya regresábamos de la huelga para la licenciatura en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias, un primer curso de ingeniería de software. Entonces, eso fueron mis, que digamos, fuentes de conocimiento de libros. Pero también en los años 90 hubo un ya primer auge de los estándares, algunos como ISO 9001
no específicamente para la ingeniería de software, pero como es un estándar sobre cómo gestionar la calidad en una organización que produce algo, todas esas, que digamos, sugerencias de buenas prácticas fueron válidas y aplicables también para el desarrollo de software. Pero sobre todo en los años 90, el impacto a nivel internacional para las empresas de desarrollo de software tuvo lo que propuso Software Engineering Institute, creado en los años 80, en los cuales precisamente Watts Humphrey fue encargado de idear cómo este instituto fue creado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos a raíz de que desarrollo de software para sus necesidades siempre estaba no a tiempo, con mucho más costo y de mala calidad. Entonces, junto con Carnegie Mellon, crearon Software Engineering Institute para proponer algo para que los proveedores del Departamento de Defensa, proveedores de software, se ajustaran a algunas reglas, algunos procesos de trabajo, formas de trabajar para disminuir y lograr mayor madurez en lo que entreguen a los productos que, bueno, que hoy ya no quiero ni pensar para qué sirven esos productos del Departamento de Defensa de todos los países, pero bueno, es otro tema que la verdad hoy me duele mi corazón por eso. Pero en los 90s salió la primera propuesta de modelo de madurez de capacidades de las empresas, CMM, luego se convirtió en versión CMMI a finales de los 90s. La competencia a nivel de ISO formada principalmente por representantes de Europa, Canadá, Australia, dieron una propuesta parecida pero diferente, la llamaron Proyecto SPICE, que luego se convirtió en el estándar ISO 504, que también hablaba de madurez de procesos, pero podrías ver madurez no de toda la organización, sino de un proceso específico en una organización. Y finalmente el estándar que salió también en los años 90, ISO 9126, que fue el primer estándar que trataba de identificar atributos de calidad de un producto de software, nombrarlos, caracterizarlos e intentar ver cómo podríamos medir, evaluar si un producto de software a qué grado cumple con cierta característica de calidad que este modelo proponía. Entonces, estos estándares también fue mi otra fuente de conocimiento, aparte de los libros que les he comentado. ¿Y por qué estándares? Yo sé que la gente cuando escucha estándar se trata de tapar los oídos, pero vale la pena entender que los estándares no es otra cosa sino extracción de buenas experiencias de otros que ya sufrieron ciertas cosas. Y entonces vale la pena conocer los estándares para precisamente dejar de inventar hilo negro o rueda cada vez que nos topamos con algún problema. Entonces, bueno, esos fueron mis fuentes de conocimiento en los años 90. ¿Y cómo me
porque una cosa fue absorber ese conocimiento y tratar de transmitirlo, por supuesto, a mis alumnos en licenciatura y en la maestría, pero ingeniería de software es un área que requiere de práctica, de ver qué es lo que está pasando y cómo se sufre. Y yo como académica, pues no tuve, bueno, salvo programitas de juguete para mis alumnos, no tenía experiencia de desarrollo de sistemas de software de veras. Entonces, ¿qué hice para acercarme también a la práctica de ingeniería de software? Y la primera oportunidad tuve en el año 97, cuando ya me establecí en la UNAM y tuve derecho de primer año sabático. Y en vez de, como mis colegas, irme a otra universidad y colaborar con otro investigador, yo decidí aprovechar de que en IBM de México había un espacio en el cual contrataron a mi amiga que conocí, por cierto, en la UNAM, Gloria Quintanilla, pero ella luego se fue a trabajar en otros lados, y en este momento a Gloria la contrataron en IBM de México para implementar ISO 9001, primero gestión de calidad y luego CMM. Y Gloria, cuando platicamos, me dijo: ¿por qué no vienes conmigo y me ayudas? Porque tú conoces muchas cosas esas teóricas, y aquí necesitamos transmitir ese conocimiento e implementarlo de alguna manera para que se pueden evaluar y certificar el grupo específico de IBM de México en esos estándares. Y así fue, pasé un año sabático y luego me quedé otro año ya como consultora de este grupo, y el trabajo que estábamos haciendo interesó a otros colegas de otras empresas de desarrollo de software. Y primero empezamos en el año 97 con lo que llamamos Círculo de Calidad de Software, que fueron reuniones mensuales en la Ciudad de México, en diferentes empresas nos prestaban espacio, y nosotras, bueno, yo principalmente y mis alumnos de la maestría les llevábamos y les contábamos precisamente de qué se trata tal estándar o de qué se trata tal o cual cosa de ingeniería de software. Y estas reuniones fueron tan exitosas que en 99 prácticamente nos obligaron a formalizar esas reuniones y fundamos la Asociación Mexicana para la Calidad en Ingeniería de Software, AMSIS, y esta asociación duró 8 años porque ya todos los que estaban se volvieron consultores que empezaron a competir entre sí, y ya la colaboración fue difícil. Pero yo estoy muy orgullosa porque fue una asociación que creamos 3 mujeres: Gloria Quintanilla, Lupita Ibargüengoitia y Francisco López Lira, que fue uno de nuestros colegas de una de las empresas de desarrollo de software en México. Entonces, bueno, esa es la forma que empecé a ver cómo se trabaja en la vida real por un lado, IBM de México, que es una empresa transnacional, pero por otro lado se nos acercaron dueños de pequeñas empresas mexicanas, y en esas reuniones estábamos viendo cuáles son sus problemas reales. Entonces, en los años que siguen, gracias a poder conocer de cerca cuáles son las preocupaciones de la gente que
desarrolla software en México, no solamente de la Ciudad de México, tuvimos contacto con los de Guadalajara, Monterrey, Querétaro, las primeras empresas mexicanas, Veracruz, que se fundaban y querían dedicarse a desarrollo de software y vivir de esto. Y entonces tuvimos la oportunidad que en el año 2002 la Secretaría de, recién creada Secretaría de Economía, los empresarios esos mexicanos pequeños o relativamente, de empresas relativamente pequeñas, empezaron a tocarles puerta a Secretaría diciendo, miren cómo la India se aprovechó del problema de año 2000, se volvieron mayores proveedores de software a Estados Unidos y nosotros aquí estamos a la vuelta y perdimos esa oportunidad, apóyennos. Y entonces surgió, a ver, ¿cómo los podemos apoyar? Pues ayúdennos a saber cómo trabajar bien en una empresa de desarrollo de software. De eso surgió el proyecto de Moprosoft. Entre 2002 y 2005, como AMSIS, dirigimos ese proyecto, generamos el modelo, lo probamos con 4 empresas pequeñas durante un año, se evaluó si sirve o no sirve, y con apoyo de Secretaría de Economía se convirtió Moprosoft como norma mexicana 059 del MISE. Y cuando hicimos esto en México, en América Latina se enteraron nuestros colegas y dijeron, a ver, Hanna, queremos saber qué es lo que han hecho en México, queremos conocernos y probarlo. Entonces, gracias al doctor Mario Piatini de la Universidad Castilla-La Mancha, él consiguió apoyos de un organismo internacional para que durante 3 años los representantes de Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, México y España tuviéramos reuniones anuales, los capacitamos en Moprosoft, a los profesores, porque fueron principalmente académicos, ellos consiguieron las empresas locales y les trataron de transmitir la implementación de Moprosoft, y luego toda esa experiencia se recogió en el libro de Competisoft. El proyecto se llamó Competisoft y libro también. Y para el colmo, en el mismo año 2005, a nivel de ISO, en los grupos de estándares de ingeniería de software y de sistemas, se formó un grupo que dijo, hoy los estándares que nosotros estamos desarrollando son desarrollados por y para grandes empresas, y el 90 y tanto % de las empresas en todo el mundo son micro y pequeñas. Entonces, tenemos que hacer algo adecuado para pequeñas empresas de desarrollo de software. Y empezaron a buscar en el mundo si alguien en algún lugar se hizo algún esfuerzo en ese sentido. Y pues de casualidad en un evento, el Software Engineering Institute, me encontré con Claude Laporte, representante de este grupo, un canadiense, y cuando él escuchó sobre yo presenté allá nuestro esfuerzo de Moprosoft, y entonces dijo, ¿por qué no nos ofrecen eso y analizamos con el ISO, con nuestro grupo del ISO, si esto podría ser adecuado? Y lo revisaron y decidieron convertir Moprosoft
en estándar internacional. Esto me costó a mí y a otras 3 mujeres mexicanas un trabajo de 2006 a 2015, de casi 10 años, y pues el estándar 29110 se debe en gran medida al esfuerzo de Microsoft que hemos hecho. Y mi última aventura con estándares para ingeniería de software surgió en el año 2011, cuando uno de mis ídolos, Ivar Jacobson, salió diciendo, organizó un workshop con algunos cuates suyos y dijo: la ingeniería de software está herida. Fue el año 2010, entonces ya los ágiles proliferaban por todos lados, y que está otra vez un auge de métodos que compiten entre sí. Hacemos un esfuerzo para identificar dónde está la esencia de ingeniería de software. Entonces, a través de Object Management Group lanzaron una convocatoria para mundial, pero sabían que de las propuestas para definir la esencia de métodos y prácticas de ingeniería de software. Y pues Ivar Jacobson, con un séquito de colaboradores importantísimos, mandó su propuesta, pero yo, como una loca, agarré a mis 2 alumnos de doctorado y dije: vamos, tengo unas ideas, a ver qué hacemos. Y hicimos una propuesta que llamamos QualiB y mandamos y competimos con Jacobson. Y en vez de competir, nos invitaron a unir nuestra propuesta con la esencia del grupo de Jacobson, y eso salió publicado en primera versión como estándar en 2013. Entonces, como pueden ver, no solamente estuve aprendiendo de libros, aprendí del acercamiento con la industria de software mexicana, y también he aprendido luego, gracias a ese acercamiento y trabajo que hicimos con estándar de Microsoft en México, tuve oportunidad de acercarme a grupos de estandarización a nivel internacional, y todo eso en paralelo con mi labor de maestra a nivel de licenciatura y maestría y doctorado, pero las clases principalmente son en maestría y doctorado y licenciatura. Y entonces, bueno, lo que ahora les quiero resumir es cómo todo ese conocimiento he logrado empacar. Como les comenté, empecé con la primera versión de curso para licenciatura en 2001, cuando regresamos de la huelga, basándome en el libro de Introduction to Team Software Process, CMM, las cosas que conocía en ese entonces. Y durante todas las aventuras con estandarización, cada semestre estuve actualizando, modificando, agregando, cambiando cosas. Y además, entonces ahorita ya eché demasiado rollo, pero pues ahorita voy a tratar de resumirles cómo estoy, a qué contenido llegué en el curso he llegado durante todos esos años, en un primer curso que se llama Ingeniería de Software, en la carrera de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es un curso obligatorio para todos los alumnos de esa carrera,
y obligatorio de sexto semestre. Es una carrera de 8 semestres, entonces es sexto semestre. Y normalmente en un curso tengo alrededor de 30 y 40 alumnos y la duración del curso es de 16 semanas. Durante cada semana tenemos 3 horas de teoría que doy yo, 2 horas de ayudantía y 2 horas de laboratorio. Bueno, donde en ayudantía el ayudante trata de verificar si entendieron lo que la maestra les transmitió y si aplican las prácticas que la maestra les pide que hagan. Y en el laboratorio aprenden principalmente las herramientas de desarrollo y el uso y preparan conocimiento en las primeras semanas para aplicar esas herramientas a la hora de construir, integrar, probar ya el software. Entonces, este es como... durante esas 16 semanas, la primera semana, como les he comentado, hemos trabajado desde hace 10 años tratando de unificar el contenido de ese curso con Lupita Ibargüengoitia. Entonces, por eso lo que les voy a presentar ahorita son algunas láminas de lo que últimamente, bueno, que trabajamos juntas con algunas modificaciones que ahorita ya en la época de pandemia ya hice yo personalmente. Entonces, durante la primera semana les platicamos, bueno, de qué se va a tratar el curso, cuáles son los requisitos para que entren, un poquito qué es ingeniería de software, un poquito de la historia de ingeniería de software y sobre todo les explicamos cómo vamos a trabajar en este curso. Entonces, les decimos cuál es el objetivo de ese curso. Entonces, bueno, van a conocer unos estándares que fundamentan ese curso, pero no los van a sufrir en carne propia, en sentido de que no van a tener que leer los documentos de esos estándares, sino que los van a asimilar como a través de las prácticas que les vamos a pedir que lo hagan. Y que precisamente ese curso es sobre conocer esas prácticas básicas de ingeniería de software lo van a practicar además trabajando en equipos, desarrollando un proyecto durante el curso. Y este curso ya en la versión última que digamos, está basado en 6 estándares. Aquí están los estándares. Uno es SWEBOC, otro es, ya comenté, 29110, QualiB, que es el que incluimos en Essence, Scrum y UML, y últimamente, gracias a uno de mis laboratoristas, incorporamos también prácticas de DevOps y herramientas, sobre todo de DevOps. Entonces, bueno, ¿para qué yo uso en el curso SWEBOC? No para que ellos lean SWEBOC, sino yo les digo, de aquí vamos a tomar las definiciones de conceptos. SWEBOC es un estándar que fue creado por los académicos como yo, de todo el mundo, en un intento, ya es esa versión es del año 2014, de unificar en un documento los conceptos y elementos básicos que componen el cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software para que se pueda usar como base para diseñar, por ejemplo, carreras de ingeniería de software, pero también se puede para cualquier curso de allá tomar conceptos.
También hay un estándar del ISO de definiciones de conceptos de ingeniería de software que usan los estándares ISO, que está disponible, que es Software Engineering Vocabulary, SEVOCAP. Esta es la liga, y cualquiera puede conectarse y ya también preguntar por las definiciones y sacarlas. Entonces, a los alumnos digo que SWEVO va a ser nuestra fuente básica de definiciones. No solamente para que sepan que existe algo donde antes de googlear pueden ir a una fuente más confiable de definiciones de conceptos de ingeniería de software. Luego les explicamos que 29110, perfil básico, que tiene los procesos de administración de proyecto e implementación de software, que debería llamarse software development, pero por razones de ISO no lo fue. Y este estándar tiene dos procesos, y esos dos procesos nos van a servir para organizar el trabajo, la parte administrativa, trabajo de todos los equipos, y nos va a servir como guía de precisamente cómo podemos colaborar, y el proceso de implementación de software. Aquí estamos contando la historia de, bueno, ¿para qué sirve ese proceso? Tienen que empezar por entender las necesidades del cliente, tienen que analizar lo que entendieron, tienen que expresar lo que entendieron en forma de requerimientos, para que estos requerimientos les sirvan para el diseño arquitectónico, de componentes, de sistema. Bueno, esa es la telenovela de qué es lo que hace un ingeniero de software para finalmente construir programas que hay que probarlos, que hay primero de manera individual y luego integrarlos con componentes que han hecho sus compañeros, probarlos, corregir defectos y todo esto, y finalmente entregar al cliente para que lo pruebe y va de nuez. Entonces, aquí es como explicar a los alumnos de qué se trata todo esto. Entonces, esto es lo que les explicamos de para qué sirve el perfil básico de 29110 en ese curso. Luego, Scrum. ¿De qué sirve Scrum? Entonces, aquí les explicamos que va a complementar las prácticas de 29110 con algunas cosas que son características de Scrum. Entonces les explicamos de qué se trata el Scrum, les dejamos terminología y en español tal como lo vamos a manejar nosotros en el curso, pero también cómo esto se llama originalmente Scrum en inglés. Entonces, bueno, no les voy a aburrir con explicación del Scrum, pero los alumnos tienen que entender de dónde, bueno, para qué nos va a servir. Entonces, también algunas prácticas que llamamos prácticas sociales van a venir de Scrum y algunas son administrativas. Luego también explicamos de qué se trata DevOps. Y bueno, tampoco les quiero dar aquí la explicación, pero bueno, para que vean que eso es lo que hay que transmitir al principio a los alumnos, que cada estándar, DevOps
es estándar de facto, no es así estándar reconocido por alguna organización particularmente compleja, bueno, grande, pero es un estándar de facto de hoy en día de desarrollo de software. Y finalmente, ¿de qué nos va a servir QualiB? Y QualiB nos va a servir para documentar el método de curso de acuerdo con ese estándar, tal como lo definimos nosotros, y en particular el método es un conjunto de prácticas, un conjunto consistente, coherente y completo de prácticas para desarrollar el software. Y una práctica, a su vez, es una guía de trabajo y bueno, aquí está la definición también de qué es una práctica tal como quedó plasmada en QualiB e integrada a ESENS. Y entonces, bueno, y les explicamos igual que es UML, tampoco lo voy a, ya lo mencioné al principio, y los diagramas que aprenden en nuestro curso son diagramas para la estructura de sistemas, diagramas de clases, paquetes y de distribución, y diagramas de comportamiento, que son casos de uso, secuencia y estados. Diagramas de estados usamos para modelar la navegación entre las pantallas en el sistema que van a modelar. Entonces, esa es la explicación que al principio les damos para que vean qué es lo que van a aprender. Y luego les presentamos el método inicial de desarrollo de software, que es el que van a aplicar durante el curso. Y el propósito es para que los alumnos conozcan las prácticas básicas de ingeniería de software y además que los apliquen durante el curso. ¿Cuáles son las condiciones de entrada para que los alumnos puedan aplicar ese método? Es que tienen conocimientos todos de programación y bases de datos, y eso depende de cada carrera, y bueno, en nuestro caso los alumnos de sexto semestre lo tienen. ¿Y qué es lo que les entregamos como la entrada para que puedan trabajar? Es planteamiento de necesidades del cliente, que es la redacción nuestra, que normalmente al inicio de cada curso los ayudantes y yo nos sentamos y son normalmente unas aplicaciones web con 2 o 3 usuarios diferentes y unas cuantas funcionalidades, no demasiado complejo, pero algo que pueden desarrollar alumnos por equipo. El guión del curso tiene ya desde el principio distribuido todo lo que vamos a hacer por semana, y les proporcionamos unas plantillas, que una plantilla dice qué información queremos que se documente a raíz de una práctica. Entonces, bueno, eso es lo que... Y ahora, ¿cuáles son las prácticas que tiene el método inicial de desarrollo de software que enseñamos? Clasificamos las prácticas sociales, que tienen que ver algo más con la interrelación humana de los equipos, prácticas administrativas y prácticas de desarrollo. Entonces, en prácticas sociales, la primera práctica que hacen es conformar el equipo y su ambiente de trabajo. Los dividimos en equipos de 4 o 5 alumnos, y esta es la primera práctica que tienen que realizar. Pero otra práctica social, que es la reunión diaria prestada del Scrum,
es una práctica recurrente. No es una sola vez, sino es una práctica que tienen que aplicar diariamente. Otra práctica social es reunión, que llamamos reunión de toma de decisiones. Es una práctica que es muy importante explicarles desde el inicio, porque es una práctica que esta es emergente. Emerge cuando el equipo tiene que tomar una decisión, y para evitar que lo tome algún miembro de equipo y luego que otros se amuelen, les enseñamos cómo deberían hacer, cómo realizar una toma de decisiones en un equipo colaborativo, que tiene que ser una toma de decisiones colaborativa. Y finalmente, la práctica de retrospectiva de la iteración, que es prestada también de Scrum. Las prácticas administrativas, estas sí son como que un poquito clásicas de administración de proyectos. Una que es planificar todo el proyecto, y que prácticamente está planificado por el guión y los maestros, pero para que ellos entiendan qué significa en la vida real planificar un proyecto. Y luego ya planificación de cada iteración. En el curso se realizan 2 iteraciones. Entonces, la planificación, primero planificamos la primera iteración y luego ya se planifica la segunda. Y ejecutar el plan, evaluar, controlar, cerrar la iteración y cerrar el proyecto, que también es algo importante saber que los proyectos no se, simplemente porque la maestra ya puso calificación, ya se abandona, sino que en la vida real hay ciertas cosas que hay que cumplir al final del proyecto. Y las prácticas de desarrollo son las prácticas clásicas, bueno, que están también en el 910, que cómo hay que, a partir de leer el documento de necesidades del proyecto, cómo entenderlo, analizarlo y expresarlo en forma de casos de uso para que todos comprendan, a ver si comprendieron lo mismo a partir de las necesidades. Los maestros fungimos como clientes, entonces si hay dudas y preguntas nos preguntan a nosotros. Diseño de software incluimos a partir de especificación de requerimientos. Bueno, en el requerimientos no solamente se especifican casos de uso, sino por cada caso de uso se hacen prototipos de pantallas que se necesitan para ese caso de uso, y se hacen casos de prueba. Entonces, no es test-driven, no se programan pruebas, pero se documentan cómo se probaría los flujos normales, flujos alternativos y flujos excepcionales de un caso de uso, cómo se probaría cada uno de estos. Entonces, esa es la documentación de los requerimientos. A partir de eso, hacen el diseño. Bueno, arquitectura normalmente les estamos ya sugiriendo una arquitectura, siempre les explicamos a arquitectura, bueno, el patrón de modelo vista controlador, pero ahorita con lo de microservicios como una forma más actual de hacer arquitecturas de este tipo de aplicaciones. Entonces, bueno, pasamos de modelo vista controlador al modelo de microservicios como arquitectura de sistema que van a implementar.
pero de diseño detallado de sus casos de uso ya lo tienen que hacer ellos a través de diagramas de clases, diagramas de secuencia y diagramas de, bueno, de navegación en pantallas. Bueno, luego viene construcción de software. Aquí ya es cuestión de explicarles cuáles son, qué estándar de codificación según lenguaje de programación. Normalmente el programa, ellos han aprendido Java, pero hubo momentos cuando también querían Python, entonces ya podían trabajar con Python, pero se les explica que tienen que seguir cierto estándar de nombramientos de clases, nombramientos de, bueno, de estándar de documentación del código que un lenguaje de programación propone. Y aquí cada quien construye, bueno, su parte, tiene que construir su parte, luego integran, prueban, despliegan. Para eso DevOps usamos últimamente herramientas que les ayuden a automatizar todas esas cosas. Y finalmente, cómo se realiza la prueba de entrega con los maestros, entrega al final de cada iteración. Entonces, estas son las prácticas, todas prácticas del curso. Y bueno, el resultado esperado de aplicar ese método en el curso es que los alumnos han practicado, conocido y practicado todo esto, y que han desarrollado un sistema de software que corresponde al planteamiento de necesidades, que además de código esté documentado con esos elementos de requerimientos y diseño que les he comentado. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos para ese curso ya presentaciones de las partes teóricas que yo doy en las clases teóricas. Tenemos las plantillas que les comenté. Las plantillas son para captar los acuerdos del equipo al inicio, el plan general, los requerimientos, diseño, y una plantilla para la retrospectiva, resultado de entrega y resultado de cierre. En el guión del curso tenemos por semana todo. Los alumnos saben qué van a ver en teoría, qué tienen que hacer en la parte práctica y qué van a ver en el laboratorio. Planteamiento de necesidades se lo proporcionamos nosotros al principio del curso, y como les comenté, durante todo el curso, si tienen algunas dudas de interpretación, nosotros fungimos como clientes para eso. Entonces, bueno, yo creo que hasta tengo como ejemplo una práctica de cómo conformar el equipo. Entonces, solamente les puedo nada más, que es la primera práctica, y este es objetivo: integrar los miembros, que comprendan el objetivo, que lean planteamiento de necesidades y que establezcan todos los medios de comunicación y herramientas con las que van a trabajar. Y juntamos equipos de 4 o 5. Y estas son las actividades. Bueno, y cada práctica está presentada de esta forma. Las actividades, como pueden ver, son muy genéricas. Definir los medios de comunicación síncrona y asíncrona del equipo, inicializarlos. Esta actividad luego se acompaña con técnicas. Y gracias a esas técnicas podemos actualizar el curso de semestre a semestre.
porque, por ejemplo, en una primera reunión tienen que acordar y habilitar las formas de comunicación dentro del equipo síncronas y asíncronas. Y bueno, lo que el semestre pasado estaba de moda, este semestre ya hay otras herramientas de moda. Entonces aquí es donde las técnicas, a través de técnicas para las actividades más genéricas, podemos ir actualizando fácilmente el curso, bueno, de acuerdo con lo que vaya pasando bueno. Y lo último también que tenemos para equipos de 4 y 5, tenemos 5 roles, todos van a ser desarrolladores. Entonces, cada rol está descrito con su objetivo, habilidades y responsabilidades. Y luego, entre 4 miembros, repartimos diferentes roles. Hay un rol de responsable del equipo cuyo objetivo es mantener equipo unido y trabajando de punto de vista social. El responsable técnico va a ser el responsable por el producto que tienen que construir y para que todos participen en su construcción. El responsable de la calidad es el responsable de perseguir a todos a que apliquen las prácticas, hagan bien las prácticas y usen todo lo que en esas prácticas se sugiera y documenten lo que hay que documentar y que todo esté de buena calidad. Y responsable de la colaboración es responsable por que todo el mundo use bien las herramientas colaborativas síncronas y asíncronas. Entonces, cuando hay 5 alumnos, entonces este rol se divide en 2 y uno es responsable por ejemplo, por tableros de control tipo Kanban que utilizamos para administrar la parte administrativa, y otro es responsable por los repositorios compartidos de documentos y de código. Si no, una sola persona es responsable por ambos. Y bueno, ya para acabar, ¿cómo distribuimos los tiempos en las semanas? La primera es la presentación, tal como ya les comenté, y luego la primera iteración son 12 semanas, porque son para prácticas sobre todo de desarrollo. Tenemos una semana de explicarles cómo se trata, qué es, y luego tienen que aplicarla y revisamos resultados y tienen oportunidad de mejorar lo que han hecho. Entonces, es ese primer aprendizaje de practicar las prácticas, sobre todo de desarrollo, es, que digamos, lento, pero la segunda iteración nada más les dejamos 3 semanas y en esa les decimos, órale, ustedes ya saben cómo hacer una iteración, normalmente ya es una mejora de la primera versión que entregaron. Entonces ellos ya nada más los vigilan los ayudantes para que trabajen, y yo lo aprovecho en la parte teórica para hablarles de otros temas que en este momento ya pueden entender. Uno es Código de Ética y Conducta Profesional de ACM, otro es Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software, y al final les vuelvo a hacer el resumen que les hice hoy a ustedes, que hemos aprendido durante el curso, cuál de los estándares para qué sirvió y para que se les grabe y quede en las cabecitas.
y una retrospectiva del curso para recibir su retroalimentación sobre las actividades del curso. Entonces, este es la forma en que hemos trabajado con Lupita estos cursos de ingeniería de software, sobre todo en sus últimas versiones. Y luego esta ya es la última, se los prometo, para el siguiente semestre se les ofrecen ya cursos optativos, uno que se llama Ingeniería del Software 2, donde ya saben cómo trabajar, entonces ya se les enfrenta con clientes reales, normalmente son gente de la propia facultad que necesita algún sistema, administración de la facultad que necesita algún sistemita, ya se les habla de historias de usuario y que usen historias de usuario en vez de casos de uso, y ya es el Scrum de 2 semanas, es decir, una iteración es cortita, así como lo dicta Scrum. Y yo he dado Ingeniería de Software 2 lo da Lupita, y yo estuve dando Administración de Empresas de Software, que fue más dirigido a estos alumnos que tienen una inquietud de crear una startup, ahora se llamaría startup, que tienen que idear un negocio. Hablamos de cómo se constituyen las empresas, bueno, tienen que averiguarlo, ver cómo se hace un acta constitutiva, etcétera, etcétera. Y durante el semestre desarrollar el producto mínimo viable de su idea de manera individual, o a veces hay 2 socios que imitan la creación de una empresa. Entonces, esto es todo, y perdón por extenderme tanto, no sabía que voy a ocupar tanto tiempo, pero bueno, espero que por lo menos a mí me dio gusto recordarme todo esto, cómo he llegado a esa versión que les acabo de presentar. Bueno, pues perfecto, Hanna, pues muchas gracias. La verdad es que invaluable todo lo que nos has compartido. Pues hay que agradecer a todos porque pues aguantaron hasta el final. Creo que son 120, lo más que pudimos, llevamos creo que fueron 130 por ahí, 131. Entonces, pues la verdad es que eso habla de que fue una plática muy, muy, muy interesante. A mí me gustaría, digo, ya sé que es muy tarde, pues, pero no quisiera dejar de comentar las preguntas que hay, pues obviamente por tema de respeto a los que se esperaron, ¿no? Entonces me gustaría, no son muchas, la realidad es que tampoco son tantas, entonces, y algunas solamente son felicitaciones. Entonces a mí me gustaría pues ver si todavía tienes oportunidad de contestar algunas, y pues solamente cerrar ya el seminario, ¿no? Entonces, antes de pasar a las preguntas, veo que algunos ya están saliendo. Yo les diría que se esperaran si quieren conocer cuáles son las siguientes No, pero pláticas. no me Ahorita las voy voy. a enojar si ya se van a salir. No, no se No, no, preocupen. no, 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 Los no, que... yo sé que no. Yo sé que no, sino más bien para darles a conocer cuáles son las pláticas siguientes del seminario. ok. Entonces, es más, vamos a hacer eso. Las voy a publicar en lo que vas respondiendo, y así la gente puede ir viendo las dos y yo te leo las, caray, ¿cómo hago esto? A ver, déjame ver. Voy a hacer esto aquí. ¿Cómo hago? Ya encontré aquí, share screen. Vamos a compartir ahí está. Esta. Bueno, les comento que estas son las pláticas que van a continuar. Esta es la de la doctora Hanna. Siguen todas estas. Más o menos se tienen programas hasta octubre, entonces váyanlas viendo mientras.
Y yo mientras les leo las preguntas a la doctora Hanna para que nos haga favor de irlas contestando. Ahí no ven las preguntas, ¿no, verdad? ¿Sí están viendo la pantalla del calendario? Sí. Ok. Bueno, la primera pregunta es de Anel Zamudio, alrededor de las 8, y dice que si es posible enseñar ingeniería de software en educación a distancia o de manera virtual. Pues sí es posible, pero es muy desgastante. Porque sí, los últimos 3 semestres enseñamos de esta forma con ayudantes y laboratorista, pero sí es muy, muy difícil porque también para estudiantes el trabajo por equipo tienen que hacer totalmente virtual, entonces, pero yo creo que ya durante estos tiempos pandémicos ya casi todos adquirimos esas habilidades pero sí hay que tener muchos trucos, sobre todo en las clases teóricas, para mantener la atención de los alumnos, pero eso podría ser otro seminario. Ok. Muchas gracias, Hanna. Hay otra pregunta que dice José Antonio Sandoval Acosta. Dice, hace un momento mencionó que la ingeniería de software estaba herida, entre comillas herida. ¿Esa percepción ha mejorado o las metodologías ágiles siguen siendo una fuente de conflicto para la implementación de ingeniería de software de mayor calidad? Yo creo que depende mucho de la organización eh, que hace desarrollo, cómo adopta las prácticas, incluyendo las prácticas ágiles, y sobre todo, pero creo que a trancazos aprenden que si sacan cosas de mala calidad, ellos mismos sufren. Entonces, creo que los que se mantienen y mantienen bien en el mercado, sí aplican buenas prácticas mezcladas de tradicionales, que no son tradicionales, sino las básicas, diría yo, más ágiles. Muy bien. Aquí hay otra pregunta de Ana Columba Zurita Martínez. Dice, ¿qué opinas de las metodologías ágiles? Pues más bien, más que metodologías, son unas cuantas prácticas que complementan lo que acabo de decir, que son prácticas básicas o los modifican un poquito, hacen más mejores prácticas, pero lo más importante es lo que llaman que agilidad no son metodologías, es más bien una forma de pensar, de actuar, ese de mindset, es lo más importante de la agilidad. Y a mi juicio, lo más importante es que llamaron la atención que el desarrollo de software es una actividad basada en relaciones humanas más que cualquier otra cosa, y por lo tanto todo lo que aprendemos en ingeniería del software desde el punto de vista técnico está bien, pero creo que lo que hace falta es incluir esas partes de cómo relacionarse humanamente para que el desarrollo de software por equipos y relación con el cliente y relación con los usuarios, etcétera, etcétera, sea benéfico para todos y placentero. Muy bien. Ya no faltan muchas preguntas. Dice, ¿cómo haces para convencer a los alumnos que documenten y que la ingeniería de software no solo es programar? O sea, a trancazos. No, no. Bueno, simplemente que empiezan con leer y entender el planteamiento de necesidades para un sistema, y lo primero que tienen que hacer es convertirlo
en casos de uso. Y eso es convertir comprensión de un texto y generar otro texto que refleje esa comprensión. Y de ahí luego cómo lo convierten en elementos de diseño. Entonces, y eso hay que documentarlo, no hay de otra. Por eso las plantillas que son poquitas, pero las plantillas dicen nada más, tienes que documentar esto, esto y esto. Y es a fuerzas. Ok. Otra pregunta de Flor Montserrat dice, ¿qué significa la depuración en el proceso de desarrollo de software? Creo que en una lámina presentaste esto. Bueno, supongo que de ahí salió la pregunta. Depuración. En el proceso de desarrollo de software. Me imagino que cuando explico depurar es eliminar los defectos. Entonces, creo que eso es en el contexto de explicar a los alumnos de cuando construyen el software, tienen que probarlo y si encontraron defectos, tienen que eliminar esos defectos y eso también se puede usar la palabra depurar. Muy bien. Luego de Heréndira Jiménez, pues Porras te manda por ahí. Magnífica presentación, doctora. Gracias por compartir experiencia y conocimiento. Flor Montserrat Lazo dice, ¿cómo DevOps ayuda a los programadores? DevOps ayuda a los programadores a no pelearse demasiado con los de la operación y con los testers humanos. Entonces, es así entre broma y en serio, es mejorar las relaciones humanas en equipos de desarrollo de software. Y en equipos que operan el software y detectan defectos y los tienen que transmitir a los desarrolladores para que no se ofendan y entiendan que hay que corregirlo. Perfecto. Octavio Charán nos dice que ahí hay un estándar de DevOps, es el IEEE 2675. DevOps Building Reliable and Secure Systems, including Applications Build, Package, and Deployment. Qué bueno, yo no lo sabía, te agradezco mucho que lo comentas, si es estándar de IEEE, entonces recomiendo también. Te lo mando ahorita el nombre por WhatsApp directo. Gracias. Margarita Porras dice muy buenas aportaciones para la enseñanza en computación. Margarita Lima Esteban. Híjole, esto no le copié el nombre, pero dice, en un solo curso, Ingeniería de Software 2, pueden obtener un producto mínimo viable. ¿O cómo pueden obtener un producto mínimo viable? Sería la pregunta. ¿O cómo determinan las funcionalidades del sistema que se pueden lograr en un semestre? Bueno, eso de producto mínimo viable es para que la maestra te ponga la calificación, pero sí tuve ejemplos de que los alumnos desarrollaron durante el semestre un sistemita que sirvió a sus papás en estos casos para poder ser instalado y que el papá ya podría tener algún beneficio que quedó de... Yo trato de definir esta idea con tan poco alcance para que realmente, pero para que ya sirva de algo, ¿no? Entonces, bueno, es como siempre en ambiente académico lo que se puede lograr en un semestre. Ok. Mirna Ariadna Muñoz, Porras, muchas gracias. Como siempre, un placer escucharla y aprender. Mirna del Gracias. Carmen, excelente ponente. Gracias por compartir, doctora Hanna. Judith Pérez, muchas gracias. Alejandro César, muchas gracias. Basáñez Castro Rubén, excelente plática, muy rica en experiencia y llena de datos para mejorar nuestro trabajo docente. Felicidades.
Aurelio Rodríguez, excelente doctora, gracias. Y Fernán, ¿estarán disponibles las láminas? Sí, yo creo que les avisamos por correo cómo lo vamos a difundir. Acuérdense que es la primera plática del seminario. Tenemos que ir haciendo aprendizaje iterativo. Haremos una retrospectiva, qué salió bien, qué salió mal, con la idea de que se pueda mejorar. Héctor Pérez, muchas gracias por compartir esa breve y completa historia de la ingeniería de software, protagonistas de ingeniería de software moderna y valiosa exposición de buenas prácticas. De Raúl Aguilar hay otra pregunta. ¿De qué manera dimensiona con sus alumnos de una carrera que no es de ingeniería de software? El que lo aprendido en un solo curso de ingeniería de software es solamente una pizca de los que unos alumnos de una carrera en ingeniería de software deben adquirir a lo largo de 8 y 9 semestres. Precisamente como la carrera en la cual damos ese curso es de ciencias de la computación, no es carrera de ingeniería de software, entonces tratamos de empacar en un solo curso de 16 semanas, por eso lo llamamos método inicial de desarrollo, porque empacamos el proceso mínimo viable, más bien mínimo indispensable para todos los que se van a ocupar o no de desarrollo de software. Muy bien. De Octavio Charán, ¿podemos consultar el MITS en algún sitio? El modelo inicial de desarrollo de software en algún sitio está modelado con QualiB, está muy interesante. Bueno, lo podemos pensar como, bueno, tendría que consultarlo con Lupita y vamos a ver. Ok, perfecto. Pero los que quisieran tener acceso, pues me pueden contactar y bueno, o a través tuya para Ok, compartir. claro que sí, sin problema. Y la última ya pregunta, porque los demás son felicitaciones, es de Melissa Brigitte Hinojosa Cabello. ¿Cómo considera que resulta viable explicar el cambio de enfoque de desarrollo de software, de MVC, por ejemplo, hacia arquitecturas de microservicios? A ver, otra vez porque no entendí. ¿Cómo considera que Ajá. resulta viable explicar el cambio de enfoque de desarrollo de software, de MVC, por ejemplo, De modelo modelo vista vista controlador, hacia arquitecturas de microservicios? pues tienen más o menos la misma división de capas, ¿no? Hay capa relacionada con la interfaz, con el usuario, hay capas que tiene la lógica del negocio y hay capas de datos. Entonces, en microservicios, pues hay ciertas diferencias, pero no muy grandes. Entonces, yo creo que no es una dificultad importante para los alumnos. La diferencia es que el modelo vista controlador es como monolítico, que digamos, y cada microservicio podría verse como un modelito vista controlador que colabora con otros. Entonces, bueno, no es tan, yo creo que no es tan complicado pasar de explicación de uno con otro. Yo insisto en modelo vista controlador como algo clásico, ¿no? Precisamente los estudiantes que tienen poco tiempo, que tenemos poco tiempo para transmitirle mucho conocimiento, pues esa fue mi decisión de que por lo menos que escuchen de este patrón de diseño clásico que tuvo tanto impacto en los sistemas, en sus arquitecturas. Claro. Muy bien, Hanna, pues creo que son todos. De Georgette, qué bueno que Georgette de Lille,
Qué bueno que utilicen el Código de Ética y Conducta Profesional. Muchas gracias por compartir. De Verónica Tapia, muchos saludos a Hanna, etcétera. Entonces, pues muchas gracias a todos por estar todo el tiempo. Ya les dejé por aquí. Uy, perdón, ya vi que estaba alguien solicitando acceso apenas, ya se lo di, pero bueno, creo que ya llegó al final. Las siguientes pláticas, la siguiente plática en marzo la va a dar el doctor José Reyes y aquí nos plantea la pregunta de si se requiere un cambio disruptivo en las habilidades del ingeniero de software antes y después de la pandemia de COVID. Entonces, se les va a enviar, o sea, obviamente sus datos quedaron ahorita registrados, los vuelvo a molestar con el correo para que se registren a esta plática. Creo que es interesante este horario, pues porque nos permite, en dado caso, alargarlos y no afectar a temas de trabajo. Y pues sean bienvenidos, ojalá que nos puedan acompañar en las siguientes pláticas. Y les dejo aquí mis datos para dos cosas. La primera es que si tienen alguna duda del seminario, la intención es que lo hagamos cada mes, como les digo, y si quieren participar o quieren proponer algún tema, pues que lo manden. Si hay más temas, pues abrimos espacios intermedios entre cada mes, ¿no? O sea, la apuesta del seminario es que haya mucha gente de ingeniería de software, hay pocos espacios para comentar lo que está sucediendo y lo que queremos es que la gente en la industria sepa que se enseña ingeniería de software, que se enseña ingeniería de software de calidad y que las cosas que se están haciendo en México en ingeniería de software no es nada más en un lado, sino que todos tengan acceso a ella de alguna forma. Entonces, bienvenidos y ojalá que escriban a ese correo si tienen dudas. Aquí está también el diploma, Hanna, pues con mucho gusto te lo haré llegar. Ah, ya no lo vi, ya no lo vi. Bueno, Bueno, ya te creo, te creo. sí, te lo mando. Y por último, me están pidiendo que si en el chat puedes poner tu correo supongo que para la consulta aquí está, para la consulta ¿cómo se llama? Ya estoy. A Ya ver. está, para la consulta del MIS-D, ¿no? Entonces, pues aquí está tu diploma. Prometo que A ver. trabajaremos en el diseño del diploma pues es la primera que hacemos, es la primera plática, pero la intención es que vayamos mejorando de manera iterativa, ¿no? Entonces, pues les agradecemos a muchos, todos los que aguantaron. Ahorita somos, no veo cuántos, pero 86. 86 todavía, ¿no? Después de 2 horas, creo que es buen número. Llegamos a ser 130. Me llamó la atención una cosa y quisiera preguntarles si me dicen solamente que hubo varios que solicitaron admisión varias veces. No sé si se salieron o lo sacó sobre todo para hacer la evaluación de la plataforma, ¿no? Bueno, en mi caso sí tuve que salir varias veces porque tenía otra actividad ahí en paralelo. Ok, Pero pero o sea, no no tuve sacó nada. problemas. No tuve Vale. problemas. Bueno, y yo quisiera pedir si, gracias a la doctora Hanna por su plática, si nos comparta en su cuenta de Facebook para localizarla. Ya te dije, hace Usa 3 años Facebook. o 4 salí de Facebook, y no pienso regresar. que gracias. Bueno, pues muy buenas noches, muchas gracias. En cuanto tengamos el tema del video y los slides y todo eso, vemos cómo nos organizamos para que estén disponibles. Muchas gracias y nos vemos el último martes de marzo con la plática del doctor Reyes. Hasta luego. Gracias.